y empezando siempre con el texto que ya sabemos todos, ¿verdad? Amén. Paz de Cristo, hermanos. Ya se sabe el texto que da nombre a esta serie de estudios. ¿Quién se lo sabe de memoria? Tan fácil que está. ¿No? Se les olvida y está bien sencillo. El que amare, el que no amare, y el que no amare al Señor Jesucristo. Simple, sencillo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene, se lo he explicado, el Señor viene es la traducción del arameo maranata. Entonces, en las versiones un poco antiguas dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, Maranata. Entonces, de ahí viene el nombre de la iglesia, de Maranata, pero el significado es lo importante, lo que quiere decir esta frase que es el Señor viene. Eso es lo que le da título a este estudio, que ya tenía un ratito pensando en darlo, pero gracias a Dios que ya lo empezamos. Esta es la cuarta lección. Sí, ¿verdad? Ya he hablado un poquito de todo esto. Le empecé a hablar entonces en Mateo 24, empezamos a hablar todas las señales, los terremotos, lo que está sucediendo, las señales del fin, lo que va a suceder, pero le empecé a enseñar, le empecé a decir que la frase Maranata es no solo es el Señor viene, sino que es una advertencia para los que estamos en Cristo de que recordemos de que el Señor viene, de que estamos esperando su venida, de que definitivamente queremos irnos con Él. 12 quieren ir con Él, que definitivamente nos queremos ir con Él y que esperamos ansiosamente. Entonces, una advertencia, hermano. Decir Maranata, nuestro nombre como congregación, como este templo, como esta institución o como usted lo quiera ver, es el recordatorio de que Cristo viene, de que tenemos que estar a cuentas con el Señor. A los que están afuera también es una advertencia de que, hey, si no te arrepientes, eres un anatema, expulsado, excomunicado, ¿verdad? Que lo pueden sacar. Esa es la palabra anatema, maldición, estás maldito. ¿Por qué? Porque no amaste al Señor Jesucristo, entonces no puedes entrar, estás expulsado de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, porque tú no amaste a Jesús. Y esto es algo recíproco, o sea, que lo que obtenemos, eso devolvemos, y nosotros no lo amamos a Él primero, Él nos amó a nosotros primero. Él se entregó en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el madero, como usted lo quiera ver. Ahí el Señor entregó su vida, derramó su sangre para darnos salvación. Entonces Él demostró su amor mucho antes que nosotros. Entonces entregar nuestras vidas por Él es simple y sencillamente hacer lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que si no lo amamos, hay una advertencia de que tengamos cuidado. Y entonces empiezan los apóstoles y los discípulos en ese momento, que todavía no habían sido enviados, pero que son los discípulos de Jesús, y le empiezan a hacer preguntas. Y por eso en Mateo 24 él empieza a dar una situación en donde narra el principio de dolores. Le hablé que ya estamos en el principio de dolores. Hace un par de semanas, casi 2 semanas, un terremoto sacude a Venezuela. En segundos se sabía la noticia, ya todo el mundo sabía lo que estaban pasando. Hace poquito ya se dijo, pues ya no vamos a buscar vivos, metamos maquinaria, porque muy posiblemente ya no, aunque hubieran quedado vivos, la espera. Eso es lamentable, pero esto nos abre el entendimiento, hermanos, que no tenemos la vida comprada. Y da más sentido a este tipo de estudios en donde tenemos que recordar que nuestro propósito aquí no es un club social, que no es pasar el tiempo, que definitivamente, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y entonces, ¿por qué? Dando los ejemplos, en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos. Le puse ejemplos, le dije que a mí me sorprendió mucho uno de esos que dijo que de su interior había sentido a un poder con violencia que le dijo que era el Cristo. O sea, eso no tiene sentido. Son cosas que nada que ver. O sea, el Señor no nos va a ministrar así. Y
aclaraba y les decía que la única manera de saber de que Cristo regresó es que así como los apóstoles lo vieron y todos aquellos, porque dice una escritura que después de que Él resucitó se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Pedro, se le apareció a Jacobo y alrededor de 500 personas, que cuando está en el monte de la ascensión lo vieron varios irse en el cielo, y entonces ángeles aparecieron y le dijeron: varones, ¿qué están viendo? Así mismo como habéis visto irse al Señor, así mismo lo vas a ver volver. Y entonces hay una promesa de que Cristo va a regresar en las nubes y nosotros lo vamos a ver. Y él también decía a la escritura que va a ser, su regreso va a ser como el relámpago que sale del este y que se ve hasta al occidente, y todo ojo lo verá. Y entonces el Señor va a mandar a sus ángeles a que recojan a todos los que han muerto en Él. ¿Se recuerda todo eso? Y entonces habíamos entrado un poquito a esos versos que nos encantan a los cristianos siempre recitar. ¿Se acuerdan? Y que los decimos, algunos no los sabemos de memoria, empezando en 1 Tesalonicenses 4:13, que dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo le hablé: nosotros sí tenemos una esperanza, pero hay quienes que no han muerto en Cristo, que es triste, es lamentable y ni modo. Pero nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si esa es nuestra creencia, si eso es lo que nosotros estamos sabiendo, gracias, o sea, tenemos esa fe en lo que sucedió, entonces entendemos lo que va a pasar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí me quedé la semana pasada, hablando de todo esto. Ya se lo he dicho, la escatología o el estudio de los últimos tiempos, el estudio de la profecía dada, es algo muy extenso. Personas que han dedicado su vida entera a el estudio de la escatología no se atreven a dar con claridad una fecha, no se atreven a dar con claridad acontecimientos en un orden específico. Llegan a ciertas similitudes, pero la interpretación de la palabra a veces es diferente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que aquí empieza lo interesante, ¿no? Porque si nosotros seguimos con vida, no vamos a ser los primeros, sino que quienes durmieron en Cristo. De nuevo, este estudio no es para ponerle miedo. Si yo quisiera traer miedo a la iglesia, me voy directo a la tribulación, al anticristo, al Armagedón, al reino milenial, a todo lo que va a suceder, al juicio, al gran juicio del trono blanco, al juicio de Cristo, las recompensas y la condenación y todo lo que va a pasar, y cómo el dragón se va a levantar, y un montón de temas que puedo dar para traer miedo. Pero esa no es la intención. Desde el principio lo dije, esto es para que estemos preparados, para que usted y yo nos metamos con Dios, arreglemos nuestra vida, dejemos de ser los pecadores que somos. Y dije somos, ¿verdad? Amén. Y enderecemos nuestra vida, porque definitivamente ahora tenemos la oportunidad. Se lo dije, creo que al principio, hay ciertas personas que dicen que el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento, como lo describe, y nosotros seremos arrebatados, el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, de esos 7 años que describe Daniel, y que Daniel dice que van a haber 7 años en donde va a entrar el anticristo a reinar, y va a haber una sola situación, un reino mundial, en donde 3 años y medio va a haber paz, y a los otros 3 años y medio se viene la gran tribulación, el sello de la bestia y todo esto. Algunos creen que el levantamiento de la iglesia va a ser antes de los 7 años. Otros creen que va a ser a los 3 años y medio, que solo vamos a vivir el tiempo de la paz. Otros dicen que vamos a tener que sufrir la tribulación y que nos va a levantar el Señor hasta terminar la tribulación, o durante la tribulación, perdón. Y el otro es que ya que se ha acabado la tribulación, entonces viene el Señor. Algunos asumen y dicen que el Señor va a venir en las nubes, pero no va a tocar la tierra, solo nos va a venir a recoger, nos va a llevar a las bodas del Cordero, y después entonces sí ya pone sus pies sobre la tierra. Y que esa es la segunda venida del Señor. Otros dicen, ¿cómo va a ser la segunda venida del Señor? Hasta que ponga los pies en la tierra, entonces viene 3 veces, porque lo vamos a ver en el cielo.
Todo eso, hermano. Hay muchas escrituras que podríamos utilizar. De nuevo, no es ponerle miedo, pero si esto no lo conmueve al arrepentimiento, así se levante la bestia, le quiten la cabeza, le hagan esto. No. Si ahorita que podemos, hermano, libremente servir a Dios, ¿usted cree que después cuando nos pongan una pistola en la cabeza para que lo neguemos, no vamos a negarlo? ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque ya hay persecución. Se lo dije la vez pasada, hay persecución. Le puse un video, los 5 países donde más persecución hay, en el orden estadísticamente hablando de los estudios que ellos tienen, cuál es el que sufre más violencia y todo esto. Entonces, ¿qué es la intención de esto? Que entendamos y comprendamos que tenemos una esperanza y que nuestra esperanza sigue siendo Cristo, que el Señor, aunque ya vino, también lo estamos esperando que regrese. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos. Eso es lo bonito, ¿verdad? Y esa es la esperanza, que lleguemos a eso. Pero entonces, ¿qué significa morir en Cristo o dormir en Cristo? ¿Qué significa esto? ¿Alguien se anima? Porque todos los que mueren, hermanos, son buenos. Si no, vayan a un velorio y todos son buenos. Qué bueno era, hacía esto, qué buen corazón, qué buen aquí, qué buen allá. ¿Qué significa entonces morir en Cristo? Empecemos de ahí. ¿Ah? Simple y sencillamente se refiere a quien muere siendo un fiel creyente de que Jesús es el Señor. Si yo ya he declarado que soy un creyente, es difícil, hermano, de nuevo, a los que durmieron, a los que murieron, es difícil que yo pueda decir que alguien que murió sí se va a salvar, porque esto es algo personal. Pero se considera o se refiere que al que muere siendo un fiel creyente del Señor Jesucristo, siguiendo sus estatutos y viviendo una vida llena del Espíritu Santo, con el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, esa es la persona que muere sirviendo a Dios, ese es el que duerme con Cristo. Porque si usted mira otras escrituras, los que no mueren con Cristo van a... Usted lo dijo, no yo. Y está la historia, y yo creo que le comenté eso del rico y Lázaro, y el rico le dice: Señor, permíteme que vaya y le anuncie a mis familiares, a mis hermanos, y que les diga de esto. Y el Señor le contesta en esa parábola, en esa analogía que Jesús está haciendo: a los profetas tienen. O sea, ya tenemos una palabra que nos está hablando constantemente de que debemos de arrepentirnos, de que debemos de seguir a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se considera que alguien que ha muerto o duerme en Cristo es. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿O cómo va a saber usted más bien? Porque yo no me meto en su vida privada, y mucho menos puedo yo decir que usted sí es o no es algo. ¿Sí me entiende? Los líderes, los pastores están para dirigir, para enseñar, para aconsejar, pero usted hace lo que a usted se le pegue la gana en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo que yo soy salvo? Esa es la clave. ¿Cómo estoy seguro que voy a la salvación? How is possible that I know that I'm going to be saved? Porque si yo le pregunto ahorita, ¿cuántos son salvos, hermano? ¿Cuántos levantarían la mano? Y así como que, amén, todo para que no me miren que no soy salvo. Pero haga, sin necesidad de levantar la mano, haga un análisis realmente de su vida. ¿Va a ser salvo? Si nos agarra un terremoto así como en Venezuela y se nos cae todas estas maderas viejas llenas de polilla, porque no dudo que haya polilla por ahí, ya todos empiezan con el miedo, así como que, ay, pastor, ¿tiene aseguranza? Si nos cayera todo esto encima, ¿está seguro que se salva? Juan capítulo 1, verso 12. Empecemos en lo interesante. A llevar una autoevaluación. Ese está conocido.
Ya dice, antes de eso dice, más a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo sé yo si soy un hijo de Dios? Si le he recibido y si creo en su nombre. Ahora, hermano, hay una situación de la oración de salvación, ¿verdad? Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, que es lo que concluye o lo que encierra todo esto. Y ya eres salvo, pero va más allá de solo creer, porque tengo que recibirlo. ¿Ha recibido al Señor usted? ¿Ha sido lleno del Espíritu Santo? Pues en otras palabras. Porque si no lo recibo y no creo en su nombre, no soy un hijo. Así de simple, así de sencillo. La palabra no está jugando con nosotros a cosas. Simple y sencillamente, ¿quiénes son los que son hechos hijos de Dios? Los que lo reciben, los que creen en su nombre. Entonces, si no he recibido y si no creo en su nombre, ¿me puedo llamar hijo de Dios? No, somos creación de Dios, sí. Pero la potestad, el poderío, la autoridad de ser hijo de Dios viene cuando creo en su nombre, cuando lo recibo a Él. Ahí es cuando pasamos a ser hijos, cuando creemos en su nombre. Por eso es la importancia del nombre. Marcos capítulo 16, verso 16, otro texto muy conocido. Mas el que creyere y fuere, es que no se lo sabe, ¿verdad? Entonces búscalo en su Biblia. Marcos 16, 16. En eso tomo yo café. ¿Ya lo encontró? Más a todos los que le recibieron, iba a decir otra vez. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere. Entonces, basado a esto, si yo creo en el Señor Jesucristo, ¿cuál es el siguiente paso? Porque recibí su nombre. Entonces, al que creyere y fuere bautizado. Porque creer en su nombre, hermano, facilita el bautismo, porque ya es en obediencia, lo recibo, le hago caso, tengo la llenura de Dios. Automáticamente el bautismo es simple y sencillamente el decirle a todos que he creído en el Señor Jesucristo. Ahora, está la situación que muchos dicen, no hay necesidad de bautizarse para ser salvo. Entonces quitemos estos versos de la Biblia. Ahora, pero todos dicen, pero el ladrón que estaba en la cruz fue salvo. Bueno, ¿y quién le va a decir a Jesús qué hacer y qué no hacer? Independientemente de eso, usted sabe, a menos de que lo sentencien a muerte, de esa manera, usted muy posiblemente no sabe la hora o el día en que va a morir. Entonces, ¿cómo es que yo puedo vivir una vida pecaminosa y en el último minuto arrepentirme para que Dios me salve, para ser salvo? En cambio, el que creyere, ya creí y fuere bautizado, ¿será? Ahí es donde entra la situación de invocar el nombre, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De eso se trata el estar con Cristo, hermano. La vida eterna empieza cuando usted acepta a Cristo. Sí, porque si llega la primer muerte, si dormimos en Él o morimos y vamos a esperar su venida cuando Él venga en las nubes y resucitemos, que nos aseguremos de que ya estamos en la salvación. Porque el que no cree no hace nada por demostrar ser hijo de Dios, hermano. El que no cree en Dios no cambia, no hace nada, no obedece, anarquía y hagamos lo que sea. Y vi una entrevista de una persona y dijo, le preguntan, ¿y si tú estuvieras al mando, qué harías? Mataría a mucha gente. Dijo, o sea, no tienen escrúpulos, no tienen límites. Porque la maldad está en ellos, hermano. Nosotros no somos buenos por naturaleza. Somos buenos gracias a la misericordia de Dios que lo aceptamos, que Él entró en nosotros. Porque si no, los humanos somos muy malos.
Perdonamos porque tenemos a Dios y porque queremos que Dios nos perdone, si no, ni perdonamos. Y todavía sí hay muchos que ni perdonan, imagínense. Paz de Cristo. Gálatas 2:20, para que vea que no estoy diciendo solo ciertas cosas o que solo estoy usando un par de versos para hablarle de esta circunstancia, de cómo dormir en Cristo, para tener esperanza. Recordemos, hermanos, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que en Jesús y que murió y que resucitó, entonces tenemos la esperanza de que el Señor va a venir. Amén. Gálatas, ¿qué le dije? 2:20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces sí debe de haber un cambio, ¿verdad? Porque ya no vivo yo, ya es el Señor el que está viviendo en mí. I have to be different because now I live. God lives in me. He's the one who's going to tell me where to go, what to do, and what not to do. It's not that I can keep on doing what I want to do. It's not that, he's so gracious that he doesn't care about my behavior or my actions. No, hermano, el Señor Jesucristo, una vez usted lo acepta, una vez usted se bautiza, entonces el bautismo es la representación de la muerte y entonces vivimos para Él. Ya no puedo seguir siendo el mismo. Ya no puedo seguir con las mismas situaciones, porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos amó, ya Él nos demostró su amor. Lo mínimo que podemos hacer por Él es vivir para Él. Independientemente de lo que usted piense, analice, quiera, esto, hermano, es eso. He aceptado al Señor Jesucristo. You have to be different. Tiene que ser diferente. Entonces esa es la importancia, hermano, de mostrar con nuestras acciones que somos creyentes fieles a Dios. Porque Él preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Quien no dijo amén es porque no ha visto que en la Biblia dice eso. ¿Sí me entiende? Nuestras acciones como iglesia, como personas deben de ser diferentes, debemos de cambiar, porque nuestras acciones demuestran que somos hijos. Nuestros frutos no es solo decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo creo en Él, yo creo en Papá Dios, yo creo en... Y decimos todo, es demostrarlo, hermano. ¿Cuál fue el estudio que terminamos antes de Maranata? Entonces sí hay una forma de demostrar que estamos llenos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque contra esas cosas no hay. ¿Se da cuenta la importancia de saber la palabra de Dios, de saber las Escrituras? Entonces, volvamos otra vez a leer. Porque el Señor mismo, Colosenses 4, primera de Colosenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ahora sí, ¿y los muertos en Cristo? Ahora ya tiene sentido los muertos en Cristo, ¿no? De nuevo, yo no puedo decir, por los frutos los conoceremos, sí. Yo no sé si el Señor tuvo un acuerdo o tuvo una charla con la persona que murió antes de morir y le sucedió como al ladrón en la cruz. Se me van las palabras. Y llegaron a una comunión y él se arrepintió y le dio tiempo de toda su vida resumirla en una conversación con Cristo. No lo sé. Must be nice, como dicen algunos. Pero yo no puedo venir y juzgar sobre eso. Yo puedo venir y juzgar porque ahorita estoy con vida y si Dios me está dando la oportunidad de arrepentirme, de cambiar, de demostrar de lo que ahora vivo, vivirlo para el Señor, de ser diferente, entonces ahorita tengo la oportunidad, porque va a llegar el momento donde si yo llego a morir, que el Señor me resucite, porque no va a resucitar a todos, solo a los muertos en Cristo. Después va a haber una resurrección donde todos van a ser resucitados para confusión, pero vamos a llegar a eso. Entonces, hermano, en la parábola de los obreros de la viña,
Jesús explica un poco esta escritura, cómo es que va a ser la situación, cómo es de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es muy interesante. Deme chancecita, llego a eso. Mateo capítulo 21 al 16 vamos a leer. Hoy sí vamos a leer mucha Biblia. Amén. Ya que no leen en su casa. Mateo capítulo 20 del verso 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Mire cómo el Señor está explicando el reino de los cielos. Es como aquel que va y va a buscar obreros, va a buscar trabajadores. El reino de los cielos, hermano, necesita obreros, necesita gente que trabaje. Amén. Usted puede trabajar, todos podemos hacerlo, es muy interesante. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, los últimos, no los que comen postre, se lo decía la vez pasada. Los postreros son los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, la misma paga. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Qué injusto, ¿verdad? Y él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te haga agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito, permitido, es parte de la ley, es algo que no se me puso una barrera para hacerlo. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los. ¿Se acuerda que le dije en uno de los estudios pasados que el Señor iba a llamar iba a juntar a los escogidos? Entonces, si usted está entre los escogidos, hermano, siéntase privilegiado. Amén. Ahora, ¿por qué estoy utilizando esto? Porque Jesús habla del reino de los cielos como la viña a la que fueron los jornaleros a trabajar. No importa entonces qué tan tarde llegue, puede obtener el mismo pago. Ese es el énfasis de esto. No importa lo tarde que usted venga al camino de Dios, puede obtener el mismo pago. Paz de Cristo. Como que dan ganas de sentarse y esperar la última hora, ¿verdad? Pues sí. Es que, mire, cuando entendemos esto, hermano, ya uno dice: qué bonito sería que venga al final del día, casi ya faltando una hora nada más, y que me paguen lo mismo que el que trabajó desde temprano. Y eso es lo que muchos pretenden hacer: esperarla de último para entrar al reino de los cielos. ¿Hay una posibilidad? Sí. ¿Cuál es el problema? Solo no debo de confiarme de que sabré el momento exacto.
¿Y si ya es la última hora? ¿Y si ya el tiempo se me acabó? ¿Qué si ya mañana? ¿Cómo? Se me olvidó ahorita cómo le dice, pero le dice: insensato, estás viendo las cosas y mañana van a reclamar tu alma, le dijo a alguien, ¿no? Los estudiosos de la Biblia, ¿se acuerdan de eso? ¿Ese mismo vas a decir? Mire, tengo mucho dinero, tengo mucho grano, voy a extender mis propiedades, voy a hacer un cuarto aquí, miren, para los nietos, para los bisnietos, y por aquello de que venga una visita, y voy a hacer grande mi casa. ¿Y para qué si mañana te entregan? Gastemos, ¿verdad? Que pague el anticristo. ¿Qué dice allá en Corintios? Si mañana morimos, comamos y bebamos, ¿verdad? Si no hay resurrección de los muertos, despilfarremos nuestra vida. Ese es el asunto. ¿Será que ya estamos en la última hora? Y ahí es en donde entra la situación. Mire, los obreros que aceptan ir a trabajar desde la primera hora eran las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Ellos negociaron el salario. Ellos dijeron: ¿cuánto me vas a pagar? Yo no sé si usted ha agarrado mano de obra en Home Depot, los que trabajan en construcción, pero lo primero que preguntan es: ¿cuánto vas a pagar? Uno llega preguntando en qué sabes hacer, o busco un pintor, o busco esto, o busco aquello, y ellos dicen: ¿pero cuánto? Porque es lo primero que preguntan. Entonces negociaron y aceptaron un denario al día. No sé qué cantidad sería, pero aceptaron trabajar por eso. Los de la tercera hora son las 9 de la mañana. O sea, la hora del día, el jornal o la jornada de trabajo empezaba a las 6 de la mañana y se terminaba a las 6 de la tarde. No eran 8 horas como gracias a Dios es hoy en día. O sea, son 12 horas de trabajo. La tercera hora a las 9, porque era la tercera hora del día. 6, 7, 8, 9 es la tercera hora. La sexta hora es el mediodía. La 11ª hora son las 5 de la tarde. También lo hizo a las 3 de la tarde y lo volvió a hacer a las 5 de la tarde, faltando una hora. Entonces, ¿usted cree que si usted negocia con alguien que pasa a traer, que le va a pagar $100 al día, y al final mira que uno llegó a trabajar una hora y usted también le da lo mismo que al otro? Es lógico, humanamente hablando, que se enojen, ¿no? Porque la jornada entera, el día entero, como dije, empieza de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces los últimos que se contrataron o los postreros solo trabajaron una sola hora, hermano. Una sola hora. La diferencia entre los que trabajaron desde el inicio a los otros es que los primeros sí negociaron el salario. Los primeros sí estaban interesados en la recompensa. Los demás dieron gracias a Dios que los habían contratado. Mínimamente no me voy en cero, y con ese pensamiento también tal vez se fueron. ¿Sí? Entonces, mire, efectivamente, ese es el enojo de quienes trabajaron 12 horas de jornada. ¿Quién no se enojaría? ¿Qué haría usted con un patrón así? ¿Lo bendice? Le agradece que sea tan bueno con usted, después de haber trabajado 12 horas y le pagaron lo mismo que el que no hace nada. Y mire, hermano, esto es lo que pasa. Muchos nos frustramos porque otros hacen menos y reciben bendiciones. Tenemos a un Dios justo al final del día. Tenemos a un Dios justo. ¿Por qué que no hace nada le va bien? Saber. Pero mira, Señor, yo que te sirvo, yo que esto, yo que el otro. Pero no negociaste conmigo tu salvación. ¿No eso es lo que anhelas? ¿No eso es lo que buscas? ¿No eso es lo que deseas? ¿No por eso di mi sangre? Sí me estoy explicando con esto.
Porque muchos, de nuevo, queremos esperar a la última hora, pero ¿qué si ya Dios negoció contigo? ¿Qué si ya Dios hizo un pacto contigo y Él no se va a mover? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, o no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí me explico con esto, iglesia? Y si ya Dios hizo un trato contigo y uno, no puedo yo esperar al último momento para enderezar mi vida. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque de nuevo estamos en los últimos tiempos, la venida del Señor está muy cerca. Todavía tenemos la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de buscar a Dios, de entregarnos a Él, de trabajar en su obra. Híjole, esperen, mi hermano, se me ha puesto hasta el principio. O le doy el estudio desde el principio otra vez. Ah, caray, ya lo perdí. Aquí. La recompensa es la salvación, hermano, y muchos trabajan solo para obtenerla. Yo le he contado y se lo he comentado en varias ocasiones. Llegó un momento donde yo le dije a mi esposa, ahí está mi esposa, le dije, ya no quiero ir a la iglesia. Y si vamos a ir a la iglesia, vamos a una mega iglesia donde no conozca a nadie y nadie me conozca a mí. Y voy a llegar y voy a dar mis diezmos y voy a dar mi ofrenda, porque gracias a Dios yo siempre he sido diezmador. Solo cuando no tengo ingresos, pues que doy. Pero en fin, o sea, doy mis diezmos, adoro a Dios, glorifico su nombre, recibo la palabra, me bendicen, me voy a mi casa y se acabó, voy a ser salvo. Y van a ser salvos, hermanos. Muchos que son así, simple y sencillamente, porque trabajan solo para obtener la salvación. Y yo le decía, y bueno, ya, ahora de este lado, ya con la mente en otra situación, ya Dios tocó mi corazón, ya me puse a trabajar, ya, y después estoy de este lado diciendo, Señor, y estos que no trabajan. Pero cabezón, si tú eras así antes, me dijo a mí, pues, a mí. Tú también solo querías trabajar y ser salvo y ya, con la salvación me alcanza. ¿Sí me explico con esto? ¿Por qué nos tenemos que preparar? ¿Por qué quiero que usted comprenda y entienda que el camino de Dios es serio? Para que ya, hermano, Maranata se levante. Para que esta iglesia, esta congregación marque la diferencia. No por competencia, porque queremos servir a Dios, para que ahora también nosotros seamos de los otros que trabajamos y que le estamos echando ganas y que queremos, más allá de la salvación, queremos ayudar a que otros sean salvos. ¿Sí? Porque ser salvo, hermano, está sencillo. Hay muchos hermanos que vienen, dan, hacen lo que tienen que hacer, se van y ahí lo miro el próximo domingo y si tenemos suerte vienen los viernes. Y si ustedes se van a salvar, muy posiblemente. ¿Para qué me pongo yo a pelear con el Señor después de que leí esta parábola? Porque le dice, amigo, no convení contigo, no hicimos el trato, estuviste de acuerdo que me ibas a servir, yo hablé contigo. Lo que hablé con aquel es asunto mío. Y si yo quiero hacer con él más que conmigo, ¿qué? ¿Acaso yo soy el dueño de la obra? ¿Se da cuenta? Pero de nuevo la pregunta es, ¿en qué hora está usted? ¿En la primera hora, la tercera, la sexta, la novena o la 11ª? Y que Dios nos libre de estar en la hora de que arreglemos cuentas. Pero el galardón se verá, la recompensa, hermano, en el galardón, porque el Señor dice que es necesario que los que creen en Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces es una cosa entrar a la salvación y otra lo que viene después, porque entonces van a haber galardones. Eso ya es diferente. Tenemos a un Dios justo. ¿Usted cree que el dueño y el Señor de la obra tuvo misericordia con el que llegó en la hora 11ª, pero usted cree que lo hubiera puesto como supervisor de los demás? ¿Usted cree que lo hubiera puesto a trabajar como alguien arriba de, si solo llegó a trabajar 1 hora?
Y como dicen por ahí los dichos de los trabajos, toda escoba nueva barre bien. Sí se entendió, ¿verdad? Porque este es un camino de perseverancia, hermano. Y yo no digo, ay, el hermano nuevo ya se le va a quitar la emoción. No, que no sea emoción, sea perseverante. Lo triste es de que vienen las personas, se entregan a Dios y están y que se quieren comer al mundo. Órale, pero mantente así, no bajes la guardia. No te decaigas. Maranata, ¿qué nos pasó pues? ¿Qué nos pasó? Ibas caminando bien, ¿qué los estorbó? Le dijo el apóstol a los Gálatas. Bueno, a alguien ahí en la Biblia. Ahí lo busca. Paz de Cristo, hermano. Porque esto es un camino serio. ¿Anhelamos la salvación? Claro que sí. Mateo 5, 11. No, que me da tiempo de tomar café. Es el único momento en donde yo tomo y usted me mira. Mateo capítulo 5, verso 11. ¿Lo tiene? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde es el galardón? Y para llegar a los cielos antes debo de ser ¿qué? Y para ser salvo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, porque a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que creyere y fuere ¿qué? Ese será salvo, mas el que no creyere. Y entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo como para el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para llegar a la salvación. Y ya en la salvación, gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, entonces tenemos la esperanza de que va a venir el Señor, nos va a levantar si es que ya estamos muertos o si estamos con vida, entonces lo vamos a ver y Él nos va a llevar. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que vamos a llegar a los galardones que están acá. Pero entonces, hermanos, si yo sé que puedo obtener un galardón, ¿por qué no le echamos ganas? ¿O solo quiere ser salvo? Digo, tal vez tiene la mentalidad que yo tuve hace muchos años. Yo estaba muy dispuesto a eso, nada más que me quedaba muy lejos de la iglesia y hasta ni eso quería hacer, ¿verdad? Quería ir al cielo, pero no quería ir a la iglesia. ¿Sí me entiende? Yo he pasado por eso. El galardón entonces es en el cielo, mientras que la recompensa de nuestras obras es aquí en la tierra, es ser salvos. Vamos a ser salvos, muchos de nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque cuando nos empezamos a frustrar de que aquel no está trabajando lo mismo que yo, entonces lo que automáticamente el ser humano hace, porque lo hacemos todos en el trabajo, es bajo yo mi trabajo y mi labor. Porque si aquel no hace nada y le dan lo mismo que a mí, pues dejo de hacer. Y por eso le estoy dando de esto y por eso Dios puso en mi corazón esto. Y usted dice, no, hermano, yo esperaba que ya nos hablara del anticristo. Espérese, yo voy tranquilo. Al ratito le hablo de eso, no se preocupe. ¿Sí? Pero si mañana viene el anticristo, al menos está preparado. Al menos usted dice, bueno, hoy me voy a arrepentir para que mañana no me tengan que... ¿Sí? ¿De qué le sirve a usted saber lo que significan los caballos de los jinetes del Apocalipsis y las trompetas y los candeleros del Apocalipsis? ¿Y de qué le sirve a usted saber eso si de todos modos no ha creído y no va a ser salvo? Prefiero que llegue a la salvación. Pastor me dijo un día, ¿y tú crees que existieron gigantes? Sí, ¿por qué? Me dijo, dame una explicación bíblica. Le dije, dice en la Biblia que en ese tiempo existían gigantes en la tierra. No, pero hay que ir a esto y que el otro. Le dije, espérame. ¿En qué me ayuda para ser salvo eso? Que los Nefelín que vinieron y que se casaron con las hijas. Sé todos esos temas, hermano, los conozco.
¿Cuál fue el fruto? Y ahorita están saliendo libros apócrifos y de ahí se están tomando y dicen que la serpiente realmente no era una serpiente, que era otra cosa. Y mejor ahí se la dejo porque usted se va a quedar así como que, ¿qué? ¿De qué me sirve eso para mi salvación? ¿De qué le sirve a alguien que ha estudiado escatología saber la escatología si de todos modos no se convierte? Si de todos modos no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para pensar, ¿queremos solo ser salvos o queremos ser galardonados? ¿Qué prefiere usted? Es que si es galardonado ya está salvo. Pero si no es galardonado, todavía se puede salvar. Es más, hay un pasaje en la Biblia que dice que nuestras obras van a pasar. Por obras no se salva uno, pero muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras por mi fe. Y entonces dice la palabra de Dios que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. La que permaneciere recibirá recompensa. Pero va a haber aquellos que van a ser como hojarasca, como la llamarada de tusa, decían allá en Guatemala. ¿Sabe cuál es la tusa? La hoja de la mazorca que ya está seca y la agarran y la ponen así en un montón y le prenden fuego y hace una llamarada así grande, grande, grande y después se desaparece, no deja ni rastro casi, se acaba. La hojarasca, la hoja seca, lo que le prende fuego y agarra fuego rápido, pero después nada, no es sólido, no es madera sólida. Esas obras nuestras obras van a ser pasadas por el fuego y algunas de ellas van a ser quemadas y se van a hacer nada. Las que permanezcan como el oro, la plata, el bronce, eso es lo que el Señor va a utilizar para galardonarnos. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser solo salvo así de panzazo como decimos? Llegué a ser salvo por misericordia de Dios o los galardones. Hermano, ¿y dónde van a ser los galardones? Muy posiblemente es en el reino milenial o muy posiblemente después de que ya se establezca la nueva Jerusalén. Que ya este mundo sea destruido realmente por todo y entonces vamos a vivir con el Señor por siempre. Pero son temas que todavía no he llegado ahí. Entonces, si nos vituperan, o sea, hablan mal de nosotros, nos censuren, nos tengan en poco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa vituperar. Cuando os vituperen, alégrense. Todos esos desprecios, si son por ser hijos de Dios, por tener un buen testimonio, bienaventurados somos. Pero si por su carácter de billete de $100 hablan mal de usted, eso ya es otro asunto. ¿Explico eso? Si estoy sirviendo a Dios y por servir a Dios hablan mal de mí, bienaventurado soy. Pero si mi testimonio está por los suelos, es lo que yo soy ante el público y lo que yo soy ante las personas, arrepiéntase mejor. Sí, señor. Tráiganle el, ¿cómo se llama? El micrófono al hermano. ¿Cómo era? Ay, hermano, sí, lo que me hace hacer. Nomás un comentario. Dime. Acerca del video que nos mostró la otra vez. Entonces podemos decir que los hermanos que están allá y están pasando por todo esto están siendo bienaventurados. Bienaventurados. ¿Cómo me voy a comparar yo con los que están allá contrabandeando Biblias? Y allá en México hasta corridos les hacen, ¿verdad? Que no tienen una Biblia. ¿Cómo yo me puedo comparar con ellos con la alegría de abrir la palabra de Dios y leer y aprenderse de memoria? Porque eso es lo que tienen. Ellos leen la Biblia y saben que en cualquier momento se las quitan, entonces se aprenden la palabra de Dios de memoria, al pie de la letra. Y yo tengo como 20 Biblias en mi casa y apenas me sé como 20 versículos. Tal vez cada vez que compre una me aprendo uno. Entonces, ¿cuántas tengo que comprar? Entonces yo no puedo decir que yo voy a ser más galardonado que ellos, porque ellos sí están siendo vituperados, ellos sí están sufriendo. Y usted aquí, porque un hermano lo mira mal, yo no quiere venir. Porque no me sirvieron bien, porque no me pusieron a trabajar donde yo quería.
Pues, la comparación es muy blanco y negro. Ahora, ¿por qué digo esto? Para que entonces yo diga, bueno, como que servir a Dios aquí no es mucho vituperio. Servir a Dios aquí, que hablen mal de mí, que digan esto, que digan... Los que fuimos al campamento se dieron cuenta, gracias a Dios, cómo nos trataron de bien, ¿verdad? Si conocieran el pasado, dijeran estos, ¿verdad, hermano Lázaro? ¿Usted que sí sabe? Dijo un hermano ahí, hablamos del pasado, ¿para qué? Ahí se quedó, dijo. Porque eso no me sirve para mi salvación. Guardar algo acá no me sirve para mi salvación. Entonces, ¿cómo me voy a comparar yo con estos 5 países allá? Si aquí todavía tenemos la puerta abierta y podemos usar el micrófono, allá a susurrados, con susurros pues así, whispering, se tienen que hablar y predicar. No sé si se acuerdan los jóvenes, bueno, creo que ni vieron esa película bien porque yo sé que hicimos la pijamada aquí. Y la historia trató de uno que se inspiró en ciertas cosas y dijo qué va a pasar cuando no nos permitan utilizar la Biblia. Y supuestamente en un futuro la Biblia la anulan y ellos empiezan a contrabandear la palabra de Dios a tal grado que todos están siendo muertos. Y es muy interesante porque ellos buscan la forma que sea, y una de las que más me sorprendió es que dentro, ¿que alguien trae jacket aquí? Porque dentro de la jacket ya ve que traen otra telita más delgada. Entonces dentro de la jacket le habían escrito a mano toda la Biblia verso por verso para que al abrir la jacket ahí estaba toda la Biblia. Interesante, no ha pasado, tal vez está pasando, pero tener ese pensamiento, hermano, y regresar a lo que Maranata es el día de hoy. ¿Será que nos estamos vituperando por Cristo? ¿Será que yo puedo decir que realmente estoy sufriendo tribulación? ¿Será que realmente puedo decir que voy a recibir muchas recompensas por el gran sacrificio que he hecho acá? Como que toma un sentido diferente cuando hay ciertas situaciones en la congregación, ¿verdad? Toma un sentido diferente cuando viene un familiar y, hermano, nuestras familias muchos a veces ni nos quieren. Simple y sencillamente porque somos de otra religión. Ay, qué dolor, qué sufrimiento. O sea, ¿te duele más eso que estar en la salvación? Sí me explico. Y usted quería que le hablara del Apocalipsis y todo eso. Volvamos entonces a Tesalonicenses. ¿Qué dice Tesalonicenses 4:13, 4:16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y eso es lo que se termina, o este es uno de los versículos claves que habla del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor va a venir y va a levantar a los muertos en Cristo. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Eso es lo que interesante. Pero mire, este es el arrebatamiento. Estamos siendo levantados con el Señor, los muertos en Cristo primero. Por eso es importante, hermano, que si usted se piensa morir pronto, que se arrepienta. Pero que si todavía nos da el Señor la oportunidad de llegar al momento donde lo veamos con nuestros ojos como el relámpago que sale de un lado del oriente al occidente, y que escuchemos la trompeta del Señor cuando Él mande a sus ángeles a levantar a los escogidos, que estemos con vida, que estemos bien con el Señor. Porque, hermano, eso va a ser un momento terrible para la humanidad, porque las naciones se van a estremecer, porque todo ojo le verá. Todos lo van a ver y va a ser una situación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces los que vivimos seremos arrebatados. Arrebatar es quitar algo con violencia. Del griego arpazo, apoderarse, agarrar, arrebatar con fuerza, quitárselo.
Así como le arrebata a usted un juguete a su niño cuando sabe que se va a lastimar con él. No le está preguntando si quiere o no quiere. Solo es snatch them, quítenselo. Eso es arrebatar. Y nosotros los que vivimos vamos a ser arrebatados con el Señor. Yo le expliqué un poquito y le dije, no mucho agrada la palabra rapto, porque el rapto es al quitar algo que no me pertenece, pero arrebatar es quitar algo que sí me pertenece y lo estoy quitando a la fuerza. Entonces el Señor vendrá como lo describe para levantar a los muertos en Cristo y arrebatar a quienes vivan. Y ahí estaremos siempre con Él. Ahora, la pregunta, y yo se la he hecho a varias personas y no me la han sabido contestar, ¿dónde más dice esto en la Biblia? ¿Dónde más habla del arrebatamiento? ¿Dónde más dice el Señor que nos va a levantar con Él? ¿Dijiste algo? ¿No? Porque eso es lo interesante. Todos nos vamos cuando hablamos del arrebatamiento a esto y luego nosotros los que vivimos en las nubes nos encontraremos con Él. Eso es muy, muy hermoso, muy maravilloso, pero ¿dónde más dice esto la Biblia? Dígame. Pásenle el micrófono, hermano Sammy. Perdón. En Apocalipsis creo que hay otro pasaje que habla acerca de esto, no exactamente del arrebatamiento, pero está el orden de cómo va a ir todo. No lo sé exactamente, lo he escuchado, lo voy a buscar y la próxima vez se lo menciono. Aquí nos vemos la otra semana. Primera Corintios capítulo 15, verso 51. Y ya sé más o menos cuál es. Pero no me quiero adelantar a mi orden aquí. No me comas el estudio. No, porque en Apocalipsis habla de esto, claro. Pero el asunto está, hermano, que lo que yo estoy haciendo, antes de llegar a 1 Corintios 15, 51, lo que yo estoy haciendo es despertar cierta duda en usted que despertó en mí, ¿sí? Porque yo hablé con esto con pastores, con maestros, les pregunté a otros cristianos antes. Tengo un ratito de que no hablo con esto con una persona y me siento a platicar de esto. Pero yo les decía, ¿y dónde dice lo del arrebatamiento? Y siempre mencionan 1 Tesalonicenses 4, del capítulo 12, 13 en adelante hasta el 17. Pero siempre, ¿de dónde nace todo eso? ¿Cómo lo puedo cómo lo puedo comparar con la palabra de Dios? Bueno, vamos, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos. Es interesante. Le di el versículo de Mateo 24 donde dice que justo cuando empiece el principio de dolores, antes de eso o después de eso, el Señor va a venir en las nubes como relámpago, se lo mencioné varias veces y ni así lo vio, y Él va a mandar a sus ángeles a juntar a los escogidos. Ya son dos lugares donde está en la Biblia. Aquí está diciendo, no todos dormiremos. ¿Qué dijo Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que vivimos, los que durmieron con Él, van a despertar. Entonces no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados, todos los que creemos en Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Y el Señor con trompeta de Sión, con voz de arcángel, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos. ¿Por qué subió Jesús al cielo? ¿O por qué sí tuvo la capacidad del cuerpo de Jesús subir al cielo? ¿Qué sucede cuando Él resucita? Él es la primicia de los que resucitan. Él es el primero que resucitó. ¿Okay? Si bien resucitó a algunos, resucitó a Lázaro, después se volvió a morir Lázaro. Resucitó a la niña, después volvió a morir la niña. El cuerpo de aquel que iban a enterrar y que tocó los huesos de Eliseo, ya iba a decir Elías, los huesos de Eliseo que resucitó, este volvió a morir también. La resurrección, quien sí venció a la muerte fue Jesús y resucitó con un cuerpo, ¿qué decimos?
glorificado, que se cree, y algunos dicen que atravesaba paredes. Por eso creían que era un ghost. Pero Gasparín no come comida humana. Eso no era eso. Porque aquel discípulo dijo, hasta que no meta mis dedos en sus manos, y hasta el puño le quería meter el tremendo en el costado, no voy a creer nada. Y entonces le dijo, aquí están las marcas de mi crucifixión. ¿Quieres meter tus dedos? Luego entra en el aposento donde están y entra a comer con ellos. Ya tenía un cuerpo glorificado, ya habiendo resucitado. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué entonces asciende? Porque ya tiene un cuerpo glorificado. Para poder ascender, la iglesia debe de ser transformada. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos en las nubes nos encontraremos con Él. ¿Por qué? Porque los muertos van a ser resucitados incorruptibles. Ya no va a haber corrupción. Ya no va a ser este cascarón que batallamos con todos los dolores de huesos que ya tenemos los viejitos, ¿verdad? Por eso es que ya vamos a dejar de sufrir de eso y seremos transformados. ¿Seguimos leyendo? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de... Entonces va a haber una transformación en el momento que veamos a Cristo en el cielo. No todos vamos a dormir, pero sí vamos a ser transformados, y en esa transformación lo mortal se queda y se transforma en algo inmortal, algo que no se corrompe, algo que no tiene fin. ¿No lo emociona eso, hermano? Ahí es donde está hablando. Entonces debemos de pasar por la transformación, porque lo corruptible no puede entrar al cielo. Si no hay transformación, si no estoy con Cristo, no puedo entrar al cielo. Por eso le hablé de la salvación, de creer en Él, de ser bautizado, de creer en su nombre, de cambiar mi vida, de hacer las cosas bien, de no ser un trabajador a medias. Porque lo mortal se va a quedar. Lo mortal no puede entrar al cielo. ¿Se da cuenta? O sea, la Biblia es un tanto sencilla de entender cuando comprendemos la palabra de Dios, cuando tenemos la sabiduría de Dios. Cuando yo estaba leyendo esto me quedaba así como, ¿por qué antes no lo entendí? Es fácil, es sencillo. Por eso es que debo de estar bien con Dios. Por eso mi énfasis no es que usted sea un escatólogo profesional, es que sea un pecador arrepentido. Ese es el énfasis, porque si soy un pecador arrepentido, todo lo que ahora vivo, lo vivo como para la fe del Hijo de Dios. Todo lo que yo ahora hago, lo hago porque quiero agradar al Señor. No me importa que me vituperen, no me importa que no agrade a alguien. Lo que yo quiero es agradar a Dios, y por eso me sacrifico. Pero a los hermanos le caigo mal, ni modo, pero yo le estoy cayendo bien al Señor. ¿Y sabe qué es lo bonito de todo eso? Ahí en el camino nos encontramos los que le caemos bien al Señor, y entre nosotros nos seguimos cayendo bien. Por eso me cae tan bien usted. ¿Cuántos no, pues? No me creyó que me cae bien, y no a todos abrazo, pues. Paz de Cristo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando uno está enfocado en Dios, ya no me caen mal la gente. Paz de Cristo. Se quedan así como que, ¿de verdad le caerá mal a alguien, pastor? Paz de Cristo. Dijo el hermano Correa, me caen mal los que no respetan a Dios, eso sí me caen mal. ¿En qué nos quedamos? 1 Corintios 15, 53, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ya no tiene dominio, ya no tiene autoridad. Usted ya no va a padecer de la muerte. Ya no tiene dominio. Hermano, mire, yo no sé si a usted le ha pasado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Yo no sé si a usted le ha pasado, y espero que sí, que se ponga a pensar en la muerte.
And I know young people is like, I still have a lot of years to live. I'm not going to think about that. But there is an age where you're going to be like me and I start thinking about that, what's going to happen, how it's going to feel. I'm going to feel cold. Y una de esas cosas, los que ya han llevado algún tipo de operación, usted sabe, en donde lo duermen a uno, donde le dicen, cuente hasta 10, 1, 2. Y cuando vuelve a abrir uno los ojos, ya saliste, todo está bien. Y uno no sabe ni qué le hicieron. ¿Sí? Entonces yo siempre pregunto, ¿y será que así vamos a sentir que, pum, nos morimos? Y de repente, pum, Cristo. Wow, ¿se imagina eso? Y decir, Señor, ¿qué va a importar la forma en que la gente fue acá? Por eso digo, si usted ha pensado en la muerte, analice qué es lo que quiere que suceda cuando después de haber muerto usted abra los ojos, porque los vamos a abrir. Y uno tiene miedo a la muerte, porque sí, hermano, entra un como escalofrío así de que, ay, nanita, dijo el chavo. Y uno empieza y dice, ¿qué va a pasar? Y esto y el otro, y empieza, y mis hijos y mi familia, y esto y aquí y allá, y los viles. ¿Ah? ¿Cómo piensa uno en los viles cuando piensa que se va a morir o no? ¿Qué le importa a uno los viles, hermano? Yo no he visto una persona que vaya a morir que diga, no pagué la luz. La renta. No, ahí en el cementerio no le cobran renta. Y si lo sacan del cementerio ya ni va a sentir. Sí me estoy dando a entender, hermano, sí estoy tratando de explicarle que realmente servir a Cristo es lo mejor. Que ya lo que pasa aquí, hermano, ya viene a ser algo, no le voy a decir que sin sentido, porque no le quiero herir sus sentimientos tan delicados que tiene. Pero lo único importante es cómo voy a servir a Dios. ¿De qué manera puedo glorificar su nombre? ¿Cómo puedo yo acercarme más a Él? Porque yo quiero llegar a ese momento en donde el Señor diga, ven hijo amado, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu salvación. Entra al gozo de venir transformado, de haber sido arrebatado, porque ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya el aguijón de la muerte... Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la paga del pecado es. ¿Y usted se bautiza para limpiárselos? Entonces se supone que ya debería de ser. Y el poder del pecado, la ley. O sea, la ley es la que te juzga. Y por eso te dice que eres pecador. La palabra de Dios te está diciendo que eres pecador. Y entonces viene el Señor y dice, arrepiéntete, búscate, sígueme, sírveme, entrégate a mí, sigue mis estatutos. Y entonces, ¿qué nos puede hacer la muerte? Todo tiene solución, hasta la muerte, porque es Cristo. Cristo la venció. Entonces ya la muerte no tiene dominio, pues el pecado ha sido derrotado por la sangre del Cordero. Pero acepte la sangre del Cordero. Esa sangre que nos lavó para vivir conforme a Él y para poder ser arrebatados. Termino Corintios y ya paso a lo demás. Entonces, dése cuenta, hermano, que esto no es un juego. Hay condenación, por eso buscamos la salvación. ¿Cuál es el motivo? Hermano, le voy a dejar esta pregunta y me la contesta el domingo. ¿Por qué viene a la iglesia? Y me va a entender el domingo por qué le pregunto esto. No debemos de desperdiciar la oportunidad que se nos ha brindado, hermano. No todos tuvieron esta oportunidad que usted y yo tenemos. Verso 57, 1 Corintios 15. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es. Y si no es en vano, ¿por qué dejo de trabajar? ¿Por qué dejo de trabajar? ¿Por qué dejo de esforzarme? ¿Por qué está en mi mente ya no esforzarme? No es en vano, hermano, todo lo que hacemos, aunque aquí no obtengamos reconocimiento. Aunque aquí no venga alguien y le diga gracias, aunque aquí no le paguen, aunque aquí no vea usted que lo aprecian,
El simple hecho de ir con Cristo, hermano, cuando Él venga, es más paga que cualquier cosa. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, para regresar a 1 Tesalonicenses 4:18. Alentaos con estas palabras. No es para que se me desanime, no es para que diga, ay, ya no, y ahora ya viene Cristo. No, alentaos, hermano, tenemos la oportunidad de servir a Cristo, tenemos la oportunidad de hacer todavía mucho por el Señor. Todavía está con vida, mientras hay vida y esperanza, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios lo amó, me amó a mí, nos demuestra su amor. Échele ganas. Y si mañana es el arrebatamiento, o si pasa el anticristo y pasa todo eso y no nos vamos, al menos usted estaba preparado, confiando en el Señor, y sabe que tarde o temprano nos vemos en las nubes, hermano, y vamos a ir todos con la mirada puesta en el cielo, diciendo gracias, Señor, porque valió la pena haberte servido, haber sido vituperado. Ánimo, Maranata, que Dios nos ama y dio su vida por usted y por mí. Así que de usted su vida, y porque Él ya dio la de Él. Algo así va a poner ahí, pero bueno, vamos a ser salvos.